Hola amigos, ¿les están ocurriendo sucesos extraños en su vida? ¿Sienten en su interior la necesidad de ayudar? Creen tener un don espiritual, pero nadie les ha podido orientar. Voy a informarles sobre los sucesos más comunes que sufren las personas que tienen dones espirituales o están en su despertar espiritual y no lo saben. Si se ven reflejados en lo que menciono, les explicaré lo necesario para que puedan desarrollarlo y ayudar. Soy el niño, soy un mensajero, y es necesario hacer vídeos como este para encauzar por buen camino a todo aquel que su misión en la vida sea ayudar espiritualmente, que tenga don para ello. Vienen tiempos difíciles y estas personas deben estar preparadas para poder ayudar al mundo. Quien ya sabe de mí sabe que se me despertó un don hace 22 años y gracias a Dios pude encontrar a una persona que me ayudó y guió en este camino. Yo notaba los síntomas que les voy a contar, pero no sabía a qué se debía porque aparecieron de repente. Menos mal que el Señor no deja a nadie a su suerte. Las cosas pasan por algo y me guió hasta una persona que me explicó y encauzó mi camino. Quizá ustedes no han llegado hasta aquí de casualidad y hoy yo pueda ser quien les ayude a ustedes. Vamos a ver primero todos los síntomas y después la clase de don según el síntoma que se tenga. Aunque debo decir que habrá muchas personas que tengan varios de estos síntomas, y es porque valen para ayudar de varias maneras. Esto es muy común. Ahora lo vemos y lo explico todo. Todas las personas a las que le ocurren estos síntomas son especiales. Sueños premonitorios. Quemazón en la palma de las manos. Saber que alguien va a morir antes de que ocurra. Sufrir parálisis del sueño al dormir y amanecer con moratones y arañazos. Ver pasar sombras negras o ver espíritus de personas fallecidas. Sentir y absorber la mala energía de lugares y personas. Oír que te llaman por tu nombre o susurran al oído. Saber que una persona está trabajada o afectada de alguna manera espiritual. Ver luz o el aura de las personas al verlas. Las personas acuden a ti a que las ayudes o a contarte sueños o problemas. Ponerse mal en Semana Santa y todos los santos, Día de Muertos. Saber cosas antes de que ocurran, como el sexo del bebé al ver a una mujer embarazada. Al tocar o masajear a alguien, entrarle ganas de vomitar o dolor de estómago. Hay otros síntomas que se pueden confundir, pero si a la persona le ocurren muchos síntomas de los ya mencionados, es probable que proceda de una causa espiritual más que de una causa física de su cuerpo. Me refiero a sentir de repente palpitaciones, dolor de cabeza, cervicales o espalda, escalofríos intensos, echarse a llorar sin motivo o una depresión momentánea y de corta duración, sentir olores. E incluso algo curioso, pensar en alguien y llegar, llamar o verlo por la calle. ¿Se han visto reflejados en algún o varios síntomas? Vamos a verlo paso a paso para saber su don y qué pueden hacer. Muchos de estos síntomas los he explicado en vídeos, los cuales podrán encontrar en mi canal más desarrollados, ya que si es su caso, les interesa conocerlos. Les aparecerá en la parte de arriba a la derecha cada vídeo que puedan encontrar, pero creo es interesante ver el vídeo hasta el final. ¿Qué don pertenece a cada síntoma? Don de la evidencia. La persona que es vidente le pueden ocurrir varias de las cosas que he mencionado. Sueños premonitorios. La persona ve en sueños situaciones que ocurrirán en un futuro próximo. Es un signo inequívoco de que tiene un don y seguramente le ocurrirán más cosas de las nombradas. Tiene el don de la evidencia, ya que le muestran en sueños lo que sucederá. También le suele ocurrir a las personas que tienen evidencia
poder hablar con sus familiares fallecidos en sueños y transmitirles mensajes. La persona que es vidente puede llegar a ver espíritus y saber si una persona morirá pronto, tiene alguna dolencia o trabajo espiritual hecho con tan solo verla. Al igual puede llegar a ver el aura de la persona y saber cosas de ella. Esto se lo ponen en la mente su espíritu guía para poder ayudarla o aconsejarla. O como he mencionado, saber el sexo del bebé que vendrá si está embarazada. La persona que es vidente también puede tener más dones y sentir más cosas. Don de la sanación. A la persona que se le esté despertando el don de la sanación, notará cómo le arden las palmas de las manos, o notar como una energía en ellas. También al tocar a una persona le puede dar ganas de vomitar o dolores de estómago. Esto ocurre porque se están quedando ustedes el mal de la persona. Hay sanadores que notan o sienten dónde la persona tiene el foco del dolor o el mal y qué le ocurre. Les dejo arriba un vídeo para que sepan cómo pueden sanar, pero dejo en mi canal varios vídeos de cómo quitar el mal de ojo, el herpes y demás. Pero la persona que después de intentar sanar se queda con el mal de la persona o vomita, le sugiero que me escriba al correo y la aconsejaré. Don de la mediumnidad. Muchas personas me preguntan, al ver que les ocurre varios síntomas, si son médiums. El médium puede dejar su cuerpo para que a través de él hablen espíritus y den un mensaje del más allá. Que todas las personas tenemos algo de médiums porque llegamos a recibir los consejos de nuestros guías, sí. Pero una cosa es eso, y otra cosa es ser médiums. No todo el mundo tiene el don de que hablen por él. En muchas ocasiones el médium sufre los síntomas de absorción de energías, de sentir espíritus, y suele tener varios de los dones mencionados, como el don de sanación o de evidencia. Hay personas que solo están capacitadas para una cosa y otras para todas. Según la misión que le haya dado el Padre, así le dio fuerza espiritual para trabajar. Por ejemplo, ser médium no es algo que se estudie, o se tiene el don o no se tiene. Pasa como el sanar. No todo el mundo tiene el don de la sanación, pero sí es verdad que las energías pueden llegar a aliviar y una persona puede ayudar a que otra mejore. Como la persona que tiene don de lenguas, va relacionado con la mediumnidad. La persona que tiene realmente un don, le ocurren muchos de estos síntomas. Pero ocurre que hay personas que solo absorben energías, y esto no es un signo de que tengan don, sino de que son buenas personas, y es su luz la que atrae. Muchas personas les puede ocurrir de sentir escalofríos, olores que surgen de la nada, y absorber esas energías que les causa dolor de cabeza, cervicales, y es por causa espiritual. Estas energías suelen agarrarse a la zona más débil de la persona, por eso a unos les ataca la vista y ven borroso, a otros dolor de cabeza, y a otras se les agarra al cuello y les duele las cervicales o la espalda. ¿No les ha ocurrido alguna vez que han dicho, parece que lleve a alguien colgado del cuello? Pues tal vez lo lleven. Normalmente, cuando se tienen palpitaciones, escalofríos intensos sin motivo aparente, o percibir un olor que tampoco tendría por qué estar ahí, es porque hay un espíritu junto a nosotros. Si les ha pasado, no se asusten, porque no pasa nada, no les van a hacer nada. Donde sí pasa es cuando el espíritu que se nos pega está triste o apenado, ya que hay personas más sensibles que lo llegan a notar y hacen su pena suya. Les da por llorar repentinamente, o están tristes hasta que este espíritu se aleja de la persona. Entonces se les va la pena o las ganas de seguir llorando. Es peor aún cuando la persona está depresiva y se le pega un espíritu igual. La persona entra en una depresión, la cual le hace ver todo mal, difícil, y hay veces que hasta siente ganas de dejar de vivir. Cuando se ayuda a la persona y se le aleja este espíritu, es cuando la persona algo mejora, pero ella haría mucho bien intentando recomponerse y ver el lado positivo de las cosas. Ella misma alejaría este espíritu. Todas estas personas y las que ven espíritus los sienten,
oyen que los llaman, ven sombras pasar, se ponen mal en Semana Santa y todos los santos. Siempre pueden hacer esta oración cuando se sientan mal. Se ponen las manos donde noten el malestar, en la cabeza o una en la cabeza y otra en el pecho, y dicen: Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo, y se sacuden echando todo fuera. La pueden decir las veces que lo necesiten y se suele decir mentalmente. Si no notaran mejoría con esta oración, pónganse en contacto conmigo por correo o Facebook y me cuentan sus síntomas. Intento explicarlo todo desde mis vídeos para que no necesiten una respuesta directa mía. Me escriben mucho y me retraso un poco en responder. Sobre todo les aconsejo poner agua en casa, como digo en el vídeo que les dejo arriba, y llevar una cruz o rosario junto a ustedes. Depende de lo que noten, miren los vídeos, y ahí tendrán mi explicación, con consejos y posible solución. ¿Qué ocurre si la persona tiene don y no lo trabaja? La persona que tiene don y no lo trabaja, además de sufrir estos síntomas que le indican que debe ayudar, le ocurrirá que se pondrá mala, estará mal sin motivo, acudirá al médico, la revisarán y no le encontrarán nada. Al igual, si piensa que se está volviendo loca y va al médico o al psicólogo, le recetará pastillas o le dirá que es esquizofrénica, según las cosas que le cuente que le ocurre, y no es nada de eso, es todo espiritual. También le puede ocurrir a la persona que debe sanar y no lo hace, que le ocurran episodios de parálisis del sueño y amanecer con arañazos y moratones. La persona que es sanadora, si no ejerce, su cuerpo sufre, enferma y se encuentra peor. Pero cuando comienza a sanar y trabajar su don, volverá de nuevo a estar saludable. Mi consejo es que comiencen, con la familia, amigos. En el trabajo no lo aconsejo, la gente es mala. Pero empiecen así, y al final el Señor les enviará a quien pueda necesitar su ayuda. Decirles que la persona que tiene don es una misión de vida, y son cosas que no son pasajeras, sino que son de por vida. Por eso tienen que aceptar su don, saber sobre él, saberlo llevar y cómo deben hacer. Mi canal es un curso de espiritualidad, donde les enseñaré todo sobre la espiritualidad, y cada vídeo complementa a otro. Ya son 5 años con ustedes, y más de 100 vídeos explicativos. Me han escrito centenares de personas en estos años, a los cuales he intentado ayudar. Yo les puedo enseñar a cómo hacerlo, pero ya deben ser ustedes quienes se inicien y hagan por ejercitar ese don. Una vez que empiecen, ya es siempre lo mismo, y tendrán una vida más normal, admitiendo que es un trabajador espiritual. Le voy a dejar a quien crea tener don una lista de reproducción donde encontrará los vídeos que en principio les servirá para iniciarse, que son los que suelo enviar por correo a quienes se ponen en contacto conmigo. Si ven el vídeo de cómo sanar con las manos, especificar, ya que me lo dicen mucho. La oración que digo en privado es para descargar, no es para sanar. Prueben de limpiarse con la oración que les he enseñado, y si no notan mejoría me escriben al correo. Si han tenido el detalle de ver mi vídeo hasta el final, primero, gracias por ello, y segundo, respecto a mi forma de hacer o intentar dar un toque nuevo o actual a mis vídeos, no se queden con lo superficial de los vídeos, sino con la esencia del mensaje que intento hacerles llegar. Nunca les he intentado engañar, ni querer perder veracidad, sino adaptarme a los nuevos tiempos, por si les gustaba más ese formato. Espero haberles podido orientar. Un saludo a todos.